estábamos hablando del grupo de los polimorfonucleados, de los también llamados granulocíticos, y habíamos empezado a hablar de los neutrófilos. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. Y hablamos de que los neutrófilos su principal función son fagocitar. Entonces son los fagocitos activos en los sitios que se requiera. Otro de los elementos constitutivos que pertenecen al grupo de los granulocitos son los eosinófilos. Deben su nombre a la forma en que se tiñen, ¿cierto? O sea que tolera más no hace más concordancia o tiene más afinidad por la eosina. Y de esa forma es que se tiñe. Por eso es que su nombre se refiere a eosinófilos. Son células grandes, núcleos típicamente globulados, y tiene la distribución de la cromatina muy similar a la del neutrófilo. Estos no se encuentran en la sangre, pues no es tan fácil identificarlos como los neutrófilos, pero también se identifican cuando hay procesos de alergia. Estas células son las que tienen que ver con todos estos procesos alérgicos, presencia de parásitos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de gránulos tienen los eosinófilos? En primer lugar, tienen unos gránulos específicos. Entre ellos tenemos principalmente la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo y la peroxidasa del eosinófilo. Pues simplemente mencionarlas para que ustedes las sepan y sepan de qué está constituido todos esos gránulos. Y tienen unos gránulos azurófilos que son lisosomas. Ustedes saben cuáles son la función de los lisosomas. Y que estos gránulos azurófilos además no tienen una variedad de hidrolasas ácidas lisosómicas y otras enzimas hidrolíticas, precisamente para poder cumplir la función que ellos tienen. Y como les decía, están asociados a reacciones alérgicas, infecciones parasitarias e inflamación crónica. Es muy común verlos en tejidos cuando se dan principalmente ese tipo de eventos que les he señalado, que hay parasitosis, o de pronto en un paciente con un cuadro asmático. Ustedes saben que el asma es una patología que está íntimamente relacionada a procesos alérgicos, y haciéndole unos cortes a un paciente que de pronto esté en un estado asmático, vamos a ver exageradamente elevados estas células en los tejidos. Aquí tenemos una imagen de cómo se ven. Y tenemos el grande es una fotografía, una imagen para que más o menos observemos cómo están distribuidos las organelas y sobre todo la forma bilobulada del núcleo. Y en el recuadrito inferior vemos cómo tiñen de eosina, por eso es un nombre eosinófilo. Y para completar el grupo de estas células de los polimorfonucleados o granulocitos, tenemos los basófilos. Estos sí son mucho menos presentes. También tienen gránulos grandes en el citoplasma y tienen un núcleo lobulado. Tienen una distribución de la cromatina muy similar a la de sus otros dos compañeros de grupo. Son escasas en las organelas. Y es importante aclarar o decir que la membrana citoplasmática tiene abundantes receptores para los anticuerpos de inmunoglobulina E. Y en la superficie se expresa la proteína específica CD40L. ¿Esto qué quiere decir? Que habrán reacciones, habrán sustancias que pueden reaccionar con la membrana
para hacer evidente la presencia de este tipo de proteínas, así como en todas las células habrán proteínas que se expresen de una u otra manera. Y al igual de los neutrófilos, los eosinófilos también tienen unos gránulos específicos y también tiene gránulos inespecíficos. Entre los específicos tenemos el heparansulfato, la histamina y el SRSA, y entre los inespecíficos o los azuróficos son lisosomas basófilos. ¿Cuál es la función principal o digamos la función de estos polimorfonucleares? Íntimamente relacionada con los mastocitos o células cebadas que más adelante veremos. Trabajan, como se dice, en conjunto. Aquí tenemos un esquema y una fotografía de cómo se ven. Totalmente diferente. Recuerden los eosinófilos como los veíamos, más o menos del color de esta parte inferior. Y estos sí se ven totalmente, entre comillas, morado. Listo. Bueno, entonces ya dejamos atrás lo que son los granulocitos o polimorfonucleares, que son un grupo aparte, y ahora sí vamos a explicar un poquito las características de otras células que son muy importantes para el sistema de defensa del organismo y que son los linfocitos, que son principales células funcionales del sistema linfático o inmune. Así como los otros los llamamos granulocitos, precisamente por sus características de presentar gránulos en la célula. Estos son lo contrario, son los llamados agranulocitos. Y estos son los que se representan o están en mayor volumen de los leucocitos sanguíneos. Aproximadamente el 30% de los leucocitos, o sea, de las células blancas. Es importante para que ustedes tengan de referencia, muchachos, el tamaño. Estas celulitas son en tamaño muy similares comparten el diámetro más o menos o del ángulo, digamos, del ángulo mayor de los glóbulos rojos. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene su característica importante, que no son totalmente redondeadas, pero su ángulo mayor comparte mucho el diámetro de esos linfocitos. Entonces, si tenemos un linfocito y al lado una estructura de un diámetro muy similar, sin temor podemos afirmar que se trata que está al lado de un eritrocito. Comparten el tamaño. Es importante para poder diferenciarlos de otras estructuras. ¿Qué características tienen estas células? Tienen un núcleo hipercromático, o sea, muy oscuro, esferoidal, y tiene una ligera escotadura, o sea, una profundidad, como algo que sale evita que se vea totalmente redondo el núcleo, o sea que tiene como una entradita. A eso hace referencia a escotadura. Y el citoplasma realmente es muy pequeño, es difícil ver. De hecho, uno cuando ve los linfocitos en un extendido, es muy difícil ver el citoplasma. Uno prácticamente lo ve oscuro, azulito, y lo ves prácticamente ocupa el núcleo ocupa toda la célula. Entonces esto lo hace muy característico. Listo. De estos linfocitos tenemos tres grupos desde el punto de vista funcional. Están los linfocitos T, están los linfocitos B y están los linfocitos NK o Natural Killer. Los linfocitos T se llaman así precisamente porque su diferenciación se hace en el timo. Tienen una vida prolongada mayor que la de los otros y participan en la inmunidad mediada por células. Eso es muy importante que lo tengan presente. Cada uno tiene su función específica. Y estos, los linfocitos T, los que están
diferenciados en el timo participan en la inmunidad mediada por células. Y así como hablamos de que habían proteínas en las membranas de diferentes células, los linfocitos también tienen en su superficie proteínas marcadoras, como el CD2, CD3 y el CD7. Eso lo hace diferente de los otros. En el otro grupo tenemos los linfocitos B, que tienen una vida variable, duran menos, entre comillas, que los linfocitos T. Y estos tienen la característica muy importante, su función importante, participar en la producción de los anticuerpos circulantes. Y esto precisamente tiene que ver con la expresión de las inmunoglobulinas, tanto de la M como la D en su superficie, además de los marcadores específicos que tienen, así como en el linfocito T tenemos el CD2, etcétera, etcétera. En este tenemos el CD9, CD19, CD20 y CD24. Y por último, el tercer grupo de los linfocitos tenemos los natural killer. Son células que están programadas para destruir ciertas células infectadas de virus y algunos tipos de células de tumores. Estos de los tres linfocitos son los de mayor tamaño, pero realmente no es muy significativo el tamaño de diferencia, pero sí son un poquitico más grande y tiene una característica de que el núcleo es un poquitico diferente al otro que tenía una escotadura, aunque al hablar de arriñonado también hablamos como una escotadura, pero el núcleo es un poquito diferente, por eso es que se logra identificar un poco más. Y también son conocidos como linfocitos granulares grandes porque se alcanzan a observar algunas granulaciones en su núcleo. ¿Cuáles son los marcadores de estos linfocitos NK? El CD16, CD56 y CD94. Entonces, principal función o característica especial de los linfocitos NT, destruir células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Esa es su función más importante. Bueno, esta es la imagen de un linfocito. Miren lo que les decía, casi todo el área está ocupada por el núcleo y esto es a lo que les decía que hace referencia a la escotadura. Y el citoplasma es muy difícil verlo. Muchas veces uno ve infinidad de estas células en el tejido o en el extendido y es muy difícil ver el núcleo. Claro que detallándolo lo encuentra uno, pero generalmente lo que uno observa es prácticamente la superficie ocupada por el núcleo. Otras células que encontramos en la sangre son los monocitos. Son las células precursoras del sistema fagocítico mononuclear. Estos son los leucocitos más grandes que encontramos en el protis, o sea, más grandes que los polimorfos, más grandes que los linfocitos, etc. ¿Y cuál es su función importante? Fagocitar. Y son, digamos, entre comillas, es como una célula madre, por eso les digo entre comillas, que tiene la capacidad de transformarse en otras células que van a cumplir esta función fagocítica. Principalmente macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos, dependiente del sitio donde se encuentran, pues van a tomar algunos nombres diferentes. Y actúan como unas células presentadoras de antígenos en el sistema inmune. ¿Dónde se originan estos monocitos? En la médula ósea. Y de ahí emigran hacia el sitio donde sean requeridos. Y por eso les decía que que era una célula, digamos, entre comillas, célula madre, y se diferencia hacia el sitio donde emigra. Y por eso en el hígado se va a llamar de una forma, en los huesos se va a llamar de otra forma, etcétera, etcétera. También tiene un periodo de vida muy corto, la permanencia en la sangre. Se ha establecido que solamente permanecen hasta 3 días.
histológicamente, microscópicamente, perdón, es importante señalar que tienen una escotadura en el núcleo mucho más pronunciada que la del linfocito. Entonces, en esto sí vamos a alcanzar a ver un poquito más de citoplasma. Y la presencia de gránulos en el citoplasma, gránulos azurófilos. Aquí tenemos la imagen, que si usted la ven a simple vista y de rapidez, la podríamos confundir con alguno de los polimorfos nucleares. ¿Cierto? Simplemente que esta es una célula muchísimo más grande. Bueno, y el otro elemento importantísimo constitutivo de la sangre son las plaquetas, que ustedes ya deben saber qué hacen, para qué sirven, cuál es su función importante. Y las plaquetas son pequeños fragmentos de citoplasma que están limitados por membrana y son anucleados. Y estos son pequeños fragmentos de una célula grande que se llaman los megacariocitos. Estos megacariocitos, ¿en dónde los encontramos, muchachos? En la médula ósea. Es uno de los precursores, y también en el momento en que se necesita, pues se fragmentarán y irán hacia el sitio donde sea necesario. Se habla de que la vida media de estas plaquetas es aproximadamente de 10 días, son estructuras discoides y también tienen un aspecto granular al microscopio. ¿Cuál es la función, digamos, principal de las plaquetas? Actúan principalmente en la vigilancia, en los vasos sanguíneos, contribuyen a la formación de coágulos de la sangre cuando hay algún daño, una herida, una laceración del vaso, etcétera, y ayudan a la reparación del tejido lesionado. Esa es las funciones principales de las plaquetas. Ya morfológicamente, estructural, también las plaquetas tienen sus áreas, sus zonas. Y esto también es simplemente para que usted, como información general, para que usted sepa que las plaquetas tienen cuatro zonas. Está la zona periférica, estructural, zona de organelas y zona membranosa. Simplemente información, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen del megacariocito. Y aquí tenemos una imagen de las diferentes zonas de la plaqueta. Bueno, ¿qué es la hemopoiesis, muchachos? Hemopoiesis es la formación de las células de la sangre. Ya vimos que encontramos glóbulos rojos, encontramos células blancas y encontramos las plaquetas, ¿cierto? Entonces, la hemopoiesis es el proceso por el cual se forman estas diferentes células. ¿En dónde se da la hemopoiesis? De acuerdo al periodo de evolución de cada organismo. Entonces, se tiene establecido de que esta hemopoiesis se produce prácticamente desde el inicio de la vida. En su primera etapa, esta hemopoiesis se da en el saco vitelino, y precisamente por eso se le conoce a la primera fase como fase del saco vitelino. Ya se tienen estudios que han confirmado que en esta primera etapa de la vida se empiezan a ver los islotes sanguíneos en la pared del saco vitelino. La segunda etapa es la fase hepática. Ya en los comienzos un poquito más avanzados del desarrollo fetal, encontramos focos de centros de hematopoietíticos. Se observan en el hígado. Y en tercer lugar, ya la fase medular ósea, la tercera etapa, que se da definitivamente donde sigue dándose por el resto de la vida, en la médula ósea roja. Es importante decirles o saber que hay una teoría que se llama la teoría monofilética, que hace referencia a que
Todas estas células que se producen en la hematopoiesis se originan a partir de una célula madre, lo que son ya la que es conocida como stem cells, y se cree, no, ya han hecho estudios muy serios y han determinado básicamente que a partir de esa célula madre es de que se origina absolutamente todas las líneas de las células componentes de la sangre. Aquí tenemos una fotografía de hígado fetal, donde se empiezan a ver los islotes, comprobando una vez más que esa es la segunda etapa y que ahí se empieza la hematopoiesis también en el feto. Y este es un esquema para que comparemos cómo se da el proceso de la hematopoiesis de acuerdo al desarrollo y a cargo de qué órgano está. Como lo habíamos dicho inicialmente, se da en el saco vitelino primero. Después, cuando empieza a decrecer la producción, ahí interviene en el hígado principalmente y en menor grado el vaso. Y ya al final de la etapa, cuando ya el fetico está más, digamos, más consistente, más formado, empieza a trabajar definitivamente la médula ósea roja. Entonces, para que tengamos muy presente esta dinámica que da la hematopoiesis en el organismo. Estos esquemas los tienen ustedes en su texto. Es importante que lo lean, lo estudien y se den cuenta cómo es que están originadas las tres líneas. ¿Listo? No vamos a detallar eso porque pues, el esquema es muy simple, pero es importante que ustedes lo comprendan, de cada línea, cómo se da, y todo a partir de una célula madre. Listo. Este es otro esquema que complementa. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Bueno. La médula ósea. La médula ósea es el tejido hematopoyético, como lo dijimos. Primero empezamos saco vitelino, hígado, vaso y en último, ya donde se constituyen principalmente todos estos procesos se dan es en la médula ósea roja. Se halla, como su nombre lo dice, ósea, se halla en el hueso y constitutivamente, morfológicamente está constituida por sinusoides y una red esponjosa de células hematopoyéticas. Tiene un sistema de sinusoides, una circulación cerrada, y es importante decir que a medida que se van formando, se van originando las células, estas células deben atravesar un endotelio para entrar en la circulación. Histológicamente se ven unos cordones entre los sinusoides y estos y el hueso, para que esto lo vamos a observar cuando empecemos las prácticas, que inclusive tengo entendido que comienzan esta semana, ¿cierto? Con anatomía, me parece. Nosotros sí las vamos a tener un poco más adelante. Aquí tenemos un esquema, básicamente, de lo que es la célula hematopoyética. Aquí vemos los espacios, el hueso y cómo se ven los sinusoides. Y de cómo se origina. Aquí vemos el esquema de la línea mieloide principalmente, cómo se está formando. Bueno, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos? No se bien, doctor. No se me duerman, muchachos. Bueno. Listo. Esto es básicamente lo que es sangre, ¿cierto? Como les dije, era un tema muy corto. Espero que lo hayan complementado bien. Es muy importante que ustedes tengan muy claro cuáles son los elementos constitutivos, en qué porcentaje y función de cada uno, y cómo están, digamos, clasificados para poder entenderlos mejor. ¿Cuáles tienen función fagocítica? ¿Cómo? Una pregunta. Dime.
El quiz que está en la plataforma es hasta sangre, ¿sí? Hasta aquí, sí, mi amor. Ah, ok, listo. A las 8:25 se los programé. Supremamente corto, muy, muy fácil, muchachos. En la lectura no se demoran ni siquiera 10 segundos leyendo la pregunta. Entonces, no es casos clínicos, sino simplemente pregunta y respuesta y ya. Bueno, pasando a la otra parte de que el tema que viene sí es un poquitín más larguito, tiene un poquito más de, digamos, entre comillas, de complejidad, pero igual es bastante entretenido. Y hace referencia a los órganos linfoides. Vamos a ver hoy hasta dónde llegamos. No creo que lo alcancemos a terminar, pero sí haremos todo lo posible, al menos de dar las generalidades. Una preguntita. Para hoy tenemos exposiciones. Chicos. No, creo que ya pasaron todos los de endocrino. Nadie quedó pendiente. Porque a mí, según mis cuentas, me parece que quedó alguien pendiente. Tengo que revisar eso bien. Bueno. Entonces, sigamos entonces mientras. Si alguien quedó pendiente, simplemente me dice y al final sacamos el tiempito. Bueno, muchachos, hablar de órganos linfoides, generalmente nosotros de una vez nos remitimos es únicamente a los ganglios linfáticos. Y pues obviamente eso no es los órganos linfoides, no solamente son los ganglios linfáticos. Es uno de los elementos constitutivos de los órganos linfoides, pero es como digamos el más representativo. Y es importante también, muchachos, saber que los órganos linfoides están localizados en toda la parte del organismo. También tenemos el concepto equivocado de que únicamente tenemos los ganglios en el cuello, en la ingle, en la axila y para de contar. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos esta creencia? Pues precisamente porque han sido los que en alguna ocasión tenemos relacionados, ¿cierto? Que nos dio una amigdalitis o una faringitis o algún problema infeccioso en la garganta, pues obviamente primero se nos inflaman los ganglios que tenemos en el cuello, algunas veces los ganglios que encontramos en la región posterior del cuello, en la región cervical, o que si tenemos algún problema, alguna infección en el tórax, se inflaman los ganglios axilares, o igual lo mismo de los ganglios que encontramos en la ingle. Entonces estamos asociando generalmente a esos porque son prácticamente los que hemos estado en contacto con ellos, son los más, entre comillas, más expresivos. Pero ganglios hay en toda la economía del organismo. Donde haya sistema linfático, debe haber ganglio. Y ahora ustedes entenderán por qué. Y hay unos ganglios que son minúsculos, en tamaño son muy pequeños, pero están presentes. Entonces, para que nos quitemos en primer lugar esa idea que teníamos de que solamente los ganglios son los axilares, inguinales y cervicales, no. Hay ganglios en todo el cuerpo donde haya sistema de circulación linfática. Y precisamente antes de comenzar a hablar de los ganglios, vamos a hablarle un poquitico de los vasos linfáticos, que es una circulación paralela a la circulación arteriovenosa, que la acompaña y, digamos, la complementa. También muchas veces pensamos que la circulación es solamente eso, de sangre venosa, sana arterial, no tenemos una circulación linfática. Muchachos, esto se me va a cortar. Les pido el favor que me esperen 5 minuticos que tengo que resolver algo aquí y en 5 o 7 minuticos nos vemos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, doctor.
está también distribuida por todo el cuerpo. Y en esos trayectos de la circulación linfática es donde encontramos los ganglios linfáticos que ya habíamos mencionado. Y hay unos ganglios linfáticos supremamente pequeños, pero donde haya sistema linfático hay ganglio linfático, muchachos, para que tengamos en cuenta. Esta circulación linfática es una circulación por la cual las moléculas más grandes retornan a la sangre desde espacios del tejido. O sea que se inicia básicamente en el tejido conectivo y se van formando, y tiene esa particularidad de que la capa de células que los revisten son un poquito más permisivas, entre comillas, y permiten la entrada de sustancias de mayor tamaño. Y este tejido linfático pues obviamente va a transportar principalmente las células del sistema linfático, principalmente linfocitos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus funciones? Extraer sustancias y líquidos de los espacios extracelulares y forman la linfa. Ustedes se darán cuenta que todo lo que transcurre por el sistema linfático es, digamos, constitutivamente poco diferente a lo que es la sangre. Porque en este tejido linfático, en estos vasos linfáticos, obviamente no encontraremos el constituyente principal de los vasos venosos y arteriales, que son los glóbulos rojos. Básicamente son células blancas y otras sustancias. Como les había dicho, tienen un endotelio más permeable, y esto le da unas características especiales para la permitida de ingreso y salida de unas sustancias mucho más grandes. Esta es básicamente, digamos, la relación entre los tres tipos de circulación y cómo están relacionados con los ganglios linfáticos. Vemos un gangliocito linfático y tenemos aquí los tres tipos de circulación: arterial, venosa y linfática, y su relación con las diferentes partes del cuerpo. Bueno, para empezar a entender, muchachos, el tejido linfoide, vámonos a ir desde lo más elemental hasta lo más complejo. Y lo más elemental, el sistema linfático más elemental es lo que conocemos como el tejido linfático difuso. Eso es lo más elemental. ¿A qué hace referencia el tejido linfático difuso, muchachos? Pues simplemente a un acúmulo de linfocitos. Eso es un tejido linfático difuso. Y ese tejido linfático difuso los podemos encontrar en muchas superficies. Desde que haya un grupito considerable de estos linfocitos, 20, 30, 40, esto ya hace referencia a un tejido linfático difuso. Pero el tejido linfático tiene la particularidad que se va especializando a medida que crece. Entonces, después de que encontremos o podamos observar el tejido linfático difuso, también podemos observar lo que son los nódulos linfáticos, que digamos es un grado mayor de especialización del tejido linfóide. Y tenemos a su vez unos nódulos linfáticos, digamos, primarios, y unos nódulos linfáticos secundarios. Los primarios son básicamente ya un conglomerado muy grande de linfocitos, pero sin tener otras características histológicas que vamos a ver de los nódulos linfáticos secundarios. ¿Qué importancia tienen estos conglomerados de linfocitos, muchachos? Es importante que ustedes sepan, o que si algún momento les preguntan que en dónde se da la respuesta inmune inicial, que ustedes ya lo tengan presente, que la respuesta inmune inicial se da en el tejido linfático difuso principalmente, y en los nódulos linfáticos. Ahí es donde se da inicialmente esta cadena de eventos para hacer una respuesta general del organismo hacia cualquier agresión. ¿Dónde encontramos principalmente, o dónde se observan con mayor
facilidad de este tejido linfático difuso y estos nódulos linfáticos los encontramos en el tubo digestivo, en las vías respiratorias, en el sistema urogenital, etcétera, etcétera, que es donde ustedes van a ver con mayor claridad en los diferentes cortes de histología cómo se ve esa acumulación de linfocitos, algunos con una característica muy elemental como el tejido linfático difuso y ya después un poquito más organizado como los nódulos linfáticos, ya sean primarios o secundarios. Doctor, una pregunta. Claro. Eso es... no. Ahí ya, es que iba a preguntar que si el tejido linfático difuso eran los mismos mal. Mira que ya salió. Sí. Pues esa es la organización del tejido linfático difuso de acuerdo a su localización. Entonces tenemos el GAL, el BAL, el MAL, el SAL, etcétera, que ustedes ya en algunos artículos lo han expuesto y ya saben de qué se trata. Entonces el GAL es el asociado a las vías digestivas, el BAL a los bronquios, al sistema respiratorio, el MAL asociado a las mucosas y el SAL asociado al tejido linfático con la piel. Entonces, cuando ustedes le hablen de estas siglas, ya sepan de qué le están hablando. ¿Listo? Entonces, esto es como para distribuir y para nosotros poder entender un poquito mejor en dónde están localizados. Aquí tenemos un tejido linfático que está un poquito desorganizado, pero miren, es acúmulo. Esto es una lámina de tejido digestivo, de intestino. Entonces aquí tenemos el tejido gástrico, es el más representativo donde podemos observar ese tejido linfoide difuso y podemos encontrar los nódulos linfoides. Esta es la más elemental, lo que les decía a ustedes, una simple acumulación de linfocitos. Y aquí lo ven ustedes, acumulados sin ninguna organización, pero ya muy atentos, muy prestos a recibir, digamos, a que se dé la respuesta inicial del sistema linfoide. Entonces, para resumir, ¿qué son los nódulos linfoides? Unas acumulaciones ya más definidas. Estos son simplemente acumulación de linfocitos. O sea, aquí nosotros no podemos hablar de nódulos. Los nódulos ya son organizados. Entonces, los nódulos son acumulaciones bien definidas que se encuentran en una malla de células reticulares, o sea, que ya tienen un esqueleto. Tejido linfoide difuso, no tiene un esqueleto. Simplemente están localizados ahí, como ustedes se dan cuenta, al azar. Están localizados y están localizados más no organizados. Ya para hablar de nódulos es que empieza organización estructural y de sus componentes tanto estructural como de las células constitutivas del sistema linfoide. Esto ya los había dicho, el folículo nódulo linfático primario consiste sobre todo un acumulito, ya es más evidente, ¿cierto? Ya uno empieza a ver un poquito de organización y ya cuando los empezamos a ver a ese acúmulo de linfocitos digamos, estructuras muy visibles, histológicas, ahí ya podemos hablar de un nódulo linfático secundario. Entonces el difuso es un grupo al azar de células linfoides. El primario ya un acúmulo, digamos, con mayores características, ya empiezan a hacer un entramado, empezando a organizarse. Y el secundario ya empieza a tener características especiales como un centro germinal que vamos a ver adelante. Entonces, esto es lo que caracteriza, muchachos, un nódulo linfático secundario de un primario y de un tejido linfático difuso, un centro germinativo, generalmente localizado en la parte central. Se ve un poquito de un tono más claro que el resto de la parte periférica. ¿Y por qué se da esto? Precisamente porque estas células linfoides están en procesos de maduración, etcétera, y eso se da en el centro del folículo. Entonces ahí en el centro germinal, ahí vamos a ver, ustedes identificarán, como ya de pronto lo han visto en las imágenes del libro, que identifican muy claro un centro, que es un centro menos teñido que la parte periférica.
Es el centro germinativo, la parte central, como lo dice, y la zona del manto corona, que son ya los linfocitos, digamos, entre comillas, ya maduros, están listos para cumplir su función. Mire, esto es básicamente, muchachos, aquí tenemos una fotografía de tejido digestivo. Ustedes ya saben, la lámina propia es el tejido que está entre el epitelio. Después del epitelio tenemos la lámina propia y ahí es donde está localizado el tejido linfoide, que es muy evidente, de bastante representatividad en el tejido, en los cortes de tejido digestivo. Esto es un nódulo linfoide y con su centro germinal, este es secundario. Entonces, si ven la diferencia, centro germinal y las coronas. En la corona encontramos ya los linfocitos listos para actuar y acá algunos que están en proceso de maduración. ¿En qué órganos encontramos esto, muchachos? También muy comúnmente en las amígdalas. Esto es un corte de amígdalas palatinas. Y miren esa cantidad impresionante de nódulos linfoides. Es por eso que las amígdalas son tan importantes. A comienzos del siglo pasado, inclusive a mediados, no bastaba sino que alguien le diera una amigdalitis en alguna ocasión y de una vez se la iban sacando, ¿cierto? Después fue que se dieron cuenta de que no era tan conveniente sacar esas amígdalas. ¿Por qué? Precisamente por eso, muchachos, porque es un método de defensa del organismo impresionante. Entonces ahora los cirujanos, antes de llegar a una amigdalectomía, una adenectomía, lo hacen es con ciertos protocolos, ciertos criterios. Uno de ellos, de una vez para que ustedes se vayan familiarizando, que a una persona le dé por lo menos 3 eventos de amigdalitis en un periodo de 1 año. Ese, digamos, puede ser un criterio ya para pensar seriamente en realizar la cirugía. ¿Por qué? Porque hay que darle oportunidad al organismo que se recupere, porque la función que cumple la amígdala es eminentemente defensiva y quedaría el ingreso a la parte digestiva y a la parte respiratoria muy desprotegido si se sacan. Entonces, por eso, muchachos, es que ahora ya no es tan común como lo era hace muchos años la amigdalectomía. Entonces, miren, uno de los representantes del organismo donde mejor y de una manera más evidente se observan estos nódulos linfoides. Este es el ileum. También, si algo caracteriza, eso ya dentro de 15 días estaremos en clases de digestivo, y esto es una de las características más importantes, muchachos, del ileum. En el ileum, mire esa cantidad de folículos linfoides. Impresionante, con sus centros germinales. Hay una área del intestino delgado, que es la parte, digamos, distal, y al unirse al colon, que está supremamente lleno de esto, y eso es lo característico en los cortes del ileum. Bueno, entonces ya vimos lo que era un tejido linfoide difuso, que era un nódulo primario, un nódulo secundario, y ahora nos vamos a ir un poco más arriba, más especializado, y estos son los ganglios linfáticos. Ya les había dicho que los localizamos en cualquier parte de donde esté localizada la circulación linfática. Mejor dicho, ellos dependen de la circulación linfática. Son unos órganos pequeños, la mayoría, pero también hay unos un poco más grandes, como los que habíamos referido, los que teníamos conocimiento que existían. Pero es muy normal encontrarlos de este tamaño, 1 milímetro, 2 milímetros. Inclusive se han encontrado en los cortes, uno encuentra muchísimos cortes histológicos, muchísimos ganglios, inclusive más pequeños que 1 milímetro. Pero no es tan común encontrarlos menores, pero sí encuentran. Como les digo, situados a lo largo de los vasos linfáticos. ¿Qué hacen estos ganglios, muchachos? Son prácticamente un colador, un filtro. Ahí es donde se da la limpieza, la purificación de todo lo que trae el vaso.
el vaso linfático. Ahí se da un filtro ya cuando esa sustancia extraña, esa sustancia, digamos, tumoral, porque esto es muy común de que las células tumorales se transporten por el sistema linfático, ya después de que si la sustancia extraña o la célula tumoral o el antígeno pasó el ganglio, significa que dos cosas, o una, de que ya el ganglio no está cumpliendo su función a cabalidad, y en segundo lugar, que de pronto estamos ante la presencia de un antígeno supremamente fuerte que logró atravesar esta barrera. De hecho, los ganglios linfáticos son sitios donde se establecen muchas metástasis. Ustedes ya deben saber qué es metástasis. Metástasis es el desplazamiento de unas células tumorales a otras partes diferentes de donde se originaron y donde se establecen y pueden, digamos, tomar las mismas características de la lesión inicial y producir el daño, un daño muchas veces significativo. Es por eso la importancia, esto les voy comentando para que lo sepan, que cuando vamos a poner un caso muy sencillo que es de actualidad inclusive, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama afecta gran parte de la población y generalmente los mastólogos, oncólogos, que son los que hacen este tipo de cirugías, de las cuadranectomías, las mastectomías, etcétera, ellos cada vez que retiran una mama o un tumor de mama, muchas veces se van hacia la región axilar, que es donde encontramos los ganglios que ya habíamos hablado, y ellos retiran todos esos ganglios. ¿Por qué? Para saber si ese cáncer ha avanzado o no. Muchas veces el cáncer de mama tiene una característica, que esas células viajan por el sistema linfoide y se van para otros sitios. Y un predictor de la evolución de ese cáncer de mama puede ser la presencia o no de células tumorales en los ganglios. Por eso les digo, entonces, los cirujanos retiran todos los ganglios linfáticos en la axila para examinarlos y llegar a una conclusión si el tumor se ha expandido o no. Y es de mal pronóstico que uno encuentre ya los ganglios axilares comprometidos por lesión tumoral. Es de muy mal pronóstico para la evolución del paciente. Eso ya nos quiere decir, o le dice al médico tratante, que si ya pasó por la axila, ya el tumor está establecido en la axila, lo más seguro es que ya esté en otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? Principalmente hígado y pulmón, que es donde más se alojan la mayoría de metástasis. Bueno, esto es como comentario simplemente. Bueno, entonces decíamos, los ganglios linfáticos son pequeños, arriñonados, localizados a lo largo de todos los vasos linfáticos y son unos filtros, ¿cierto? Pero encontramos unos paquetes ganglionares específicos, como ya los habíamos referido, axila, ingles, y en la cavidad abdominal encontramos muchos ganglios también. ¿Qué vasos linfáticos llegan al ganglio? Este tiene una circulación muy digamos, especial, un órgano con una característica de irrigación muy especial, que al ganglio linfático pues también obviamente debe llegar la sangre oxigenada y debe tener un sistema para evacuar la no oxigenada. Entonces un ganglio linfático tiene su circulación propia, ¿cierto? La que tiene el vaso, la que tiene el hígado, la que tiene todo el organismo, que es unos vasos arteriales que llevan la sangre, entre comillas, limpia, y un vaso venoso que la retira, digamos, con sustancias de desecho. Pero además tiene el vaso linfático, que es el que llega, como habíamos dicho, el ganglio linfático está localizado en todo el sistema linfático. Entonces tiene unos vasos linfáticos que se llaman los vasos aferentes, que son los que llegan al ganglio, llegan en la superficie del ganglio, y estos en el vaso linfático aferente es donde ingresa toda la linfa para que el gangliocito la limpie, la organice y le permita su salida. Pues tiene
Circulación venosa, circulación arterial, tiene el vaso linfático aferente, que es el vaso que llega a la superficie del ganglio, y tiene un vaso linfático eferente, que es el que ya recupera toda la linfa que ingresó al vaso y la saca con otras, digamos, una característica, la limpiado o algo. Bueno, morfológicamente, ¿cómo vemos estos ganglios? Principalmente, tienen una cápsula, que es la que rodea el ganglio, tiene unas trabéculas. ¿Qué son las trabéculas? Las trabéculas son tejido mesenquimal o tejido fibroso que sale de la cápsula y se va a entrar a la parte central del ganglio. O sea, esta es la que va a ser como una especie de esqueleto que le va a dar mayor soporte a todos los linfocitos y a las otras estructuras que están. Es como un esqueleto que se forma a partir de la cápsula. Y tenemos el tejido reticular, que es el que vamos a encontrar entre las trabéculas y que le van a dar una malla de sostén totalmente más sólida a los linfocitos, que son los que se encuentran presentes en el ganglio linfoide. Aquí tenemos todo lo que les dije para que lo resumamos acá. Miren, tenemos el ganglio tiene su hilio, por el hilio entra la sangre arterial, sale la sangre venosa y sale el vaso eferente. Y la particularidad es que los aferentes llegan a la superficie, ¿cierto? Todos los vasos aferentes llegan a la superficie. Y aquí tenemos la cápsula, que vemos amarillito, y las trabéculas que estábamos hablando. Y acá vemos el tejido reticular, que es un tejido de apoyo, de esqueleto, junto con las trabéculas para darle sostén al ganglio. Espero que esto esté quedando claro, muchachos. Aquí tenemos ya un poquito más complejo el esquema, para que lo vean. Los vasos aferentes que ingresan en la superficie del ganglio cumplen su función. Aquí tenemos, mire, puros nódulos linfáticos con su centro germinal. Y tenemos circulación venosa, circulación arterial. Y aquí una imagen de lo que es, digamos, en la vida real, del cómo los podemos ver en los diferentes cortes histológicos. Tienen la corteza, en la corteza está prácticamente todos los nódulos linfoides, mírenlos, con su centrico germinal. Esto. Aquí a mayor tamaño, tejido linfoide. Bueno. ¿Cómo está localizado? ¿Cómo está, digamos, el tejido en el ganglio? Ya lo habíamos dicho, tiene una corteza, tiene una médula. La corteza es la parte más externa y está, digamos, caracterizada porque, como vieron acá, retrocedamos, están, digamos, concentrados los folículos con su centro germinal. Esa es la característica de la corteza. Y tenemos la médula, que es la parte interna profunda del ganglio linfático, donde ya es muy difícil encontrar nódulos linfáticos, es muy difícil verlos. Entonces ahí encontramos más bien otras estructuras que se llaman los senos medulares. Tenemos unos senos, como su nombre lo dice, para que ustedes lo empiecen a acuñar a su disco duro. Seno en histología, en anatomía, son espacios, ¿cierto? Entonces hay un seno medular y hay un seno subcapsular, ¿cierto? O sea, espacios donde llega, para hablar en este caso preciso del ganglio, donde llega la linfa. Volverles a repetir que en la corteza encontramos los nódulos linfáticos o nódulos, y ahí encontramos tanto primarios y secundarios. Encontramos muchos linfocitos que son los constitutivos de los nódulos linfáticos. Esto ya pues se los habíamos dicho, etcétera, etcétera. Bueno, lo que les decía, tenemos 3 clases de senos en el ganglio linfático de acuerdo a su localización. Tenemos un seno subcapsular, también conocido como seno marginal, que es el que encontramos inmediatamente debajo de la cápsula. Tenemos un seno trabecular, donde lo vamos a localizar.
se extiende a través de las trabéculas. Acuérdense, como vimos ahora el esqueleto, que de la cápsula salen unas líneas fibrosas que le van a dar consistencia. Entonces, los senos trabeculares, digamos, los encontramos prácticamente como en la mitad, digamos. Y los senos medulares que los encontramos prácticamente en todo el centro del ganglio. Entonces, cada uno tiene su característica, que es almacenar la linfa mientras se le suceden todos los procesos que le tengan que hacer en el ganglio linfático. Aquí ya los vemos con más claridad. Miren, subcapsular, trabecular y medular. Los espacios. Listo. Aquí una fotografía para que veamos más claro el seno subcapsular. Los puedan ubicar. Bueno, les había dicho, muchachos, que el ganglio linfoide tiene una característica especial, que es de su circulación, de sus vasos aferentes. ¿Por dónde ingresan esos linfocitos al organismo? Pueden ingresar por varias partes, perdón, al organismo no al ganglio, pueden ingresar por varias partes. Pueden organizar. Acuerden que los linfocitos también los encontramos presentes en la circulación normal. Y llamo normal es a la circulación venosa y arterial. Entonces, uno de los sitios por donde ingresan los linfocitos al ganglio linfático son unas venulitas que se llaman las vénulas del endotelio alto, o conocidas en el libro como HB. Y estas células endoteliales especializadas le dan la característica tanto de que ingresen o abandonen la circulación. Pueden ingresar al parénquima, cumplir su función y abandonarlo después por la circulación normal. Como les decía, muchachos, el ganglio es es un sitio de limpieza. Tanto puede ser de limpiar la sangre que llega por la circulación tradicional, la circulación común, la sangre arterial, como también puede ser la que llega, las sustancias que llegan a través de la circulación linfática. Entonces, en el sitio, en el ganglio linfático, se da toda esa limpieza, toda esa acomodación, de eliminación de todas las sustancias que no son del cuerpo o que el cuerpo necesita transformarlas. Esta es una microfotografía que muestra la parte reticular del ganglio con una coloración especial, y ahí adheridos vemos algunos linfocitos. Otra microfotografía. Y estas, digamos, es el esquema de las células reticulares con su función, que es darle sostén a los linfocitos. Aquí tenemos un corte del ganglio con sus senos, sus nódulos linfoides, etc. Vemos cómo ingresa la circulación linfática, cómo ingresa el otro tipo de circulación. Y un corte de ganglio, donde primordialmente vemos los linfocitos. Bueno, muchachos, yo creo que ahí podemos dejar hoy. Ya nos queda faltando poco para que tengamos y no se les acumule. Entonces, para terminar, ahorita tienen el quiz de sangre a las 8:25. Tienen esta ahorita para que le peguen una repasadita a lo que acabamos de ver. La semana entrante, al iniciar la clase, vamos a hacer un quiz de lo que acabamos de ver, de tejido linfoide, o sea, generalidades y ganglios linfoides. Y al finalizar la clase, vamos a ver otro quiz de esto, de timo y otro gangliocito, otro órgano que vamos a ver, para que se nos hagan más corta las cuestiones, o si ustedes desean, me avisan con tiempo, porque es que yo les pido que me avisen y no me avisan. Si quieren de timo, no lo hacemos la clase siguiente, sino lo dejamos para la misma semana siguiente, sin que llegue la fecha del examen, porque acuerden que la fecha del examen ya está próxima. Mejor dicho, nosotros tenemos el tiempo suficiente para terminar el tema, que es la semana entrante. Pero entonces yo no quiero que este quiz último se quede volando, porque ustedes lo necesitan. Entonces, vuelvo y les repito. La semana entrante, al iniciar la clase, hacemos el quiz de generalidades del linfoide y ganglio linfático. Y
al finalizar la clase o 1 o 2 días después de la semana entrante, hacemos el de timo y organolinfoides. Ustedes me dirán cómo les queda mejor. Si quieren que lo hagamos el martes los dos o hacemos uno el martes y otro por ahí el jueves en cualquier huequito que a ustedes les quede libre. Lo importante es que todo el tema del P2 quede evaluado la semana entrante. Ustedes me dirán, muchachos. Doctor, yo creo que sería mejor uno el martes y otro día. ¿Y otro día? Sí, el jueves, esa misma semana. Pues ustedes, mira, cuadren, ustedes me dicen a la hora que sea, como ustedes no es sino meterse a la plataforma. Ustedes sí, dime. Hola, profe, lo que pasa es que yo le mandé un correo, uno el martes y otro el viernes, pero no, por ejemplo, en el viernes le mandé los diapositivas tanto sistema endocrino como sistema nervioso, los que expusieron mis compañeros. Ese sí lo vi. Y el del martes le mandé también como digamos lo que cuadramos con respecto a los quizzes. Uy, amor, ese sí no lo vi. ¿Qué habían cuadrado? Pues nosotros decidimos, digamos, los 4 quizzes, digamos 2 para la parte del sistema hematopoyético y 2 para la parte del sistema linfático. Bueno, lo linfático no hay problema, pero ¿sabes cuál es? Yo creo que sí podemos dejarlo en 3, porque es que el sistema, el sangre, como se dieron cuenta, es muy corto para dividirlo en 2. Pues hagamos hoy el ensayo, a ver cómo les va. Si veo que de pronto hay algo, hacemos un segundo de sangre, pero yo creo que no va a ser necesario. Pero depende de cómo les vaya hoy. Si de pronto hoy mismo reviso, si pronto les va regular, hacemos uno segundo el jueves o el viernes. ¿Les parece? Listo, profesor. Y ya el otro igual va a quedar dividido como ustedes me habían pedido en 2, que va a ser uno de ganglios y el otro de TIM. ¿Sí les parece? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, doctor. Listo, entonces aprovechen esto ahorita. Tienen 1 hora.